Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde ahora usted me esté viendo. Bien, mis amigos, pues hoy jueves le damos aquí la bienvenida a su canal, El Palenque del Cimarrón. Mis hermanos, y bueno, hoy vamos a hacer corto. Vamos a hacer corto porque tengo que salir, hacer gestiones y bueno, hacer compras. Pero no podía dejar de pasar este momento con la noticia del día. Bueno, pues para todo, como saben, un juez federal está procesando al presidente, y lo digo así, a este presidente convicto, a esta naranja diabólica, a Donald Trump, por el proceso de llevar, ya que se paró el proceso de enviar deportados, emigrantes deportados, a El Salvador y a la base naval de Guantánamo, y por tener allí personas inocentes en centros de concentración, por decirlo así, sin tener delito y con criminales y delincuentes. Bien, pero quería hacer un alto aquí, que acabo de terminar una directa en TikTok, un live en el TikTok, y decía que hoy el presidente Nayib Bukele de El Salvador está cometiendo los mismos crímenes fascistas, nazistas, que hacían las hordas hitlerianas en Europa. Porque ellos no tenían centros de concentración, es decir, lo tenían en Europa, en aquellos lugares que ellos habían invadido, y eran campos de exterminio masivo, que todos se acuerdan. Bien, hoy Nayib Bukele se convierte en un dictador y en un violador de los derechos humanos y en un violador de leyes y tratados internacionales, lo cual comete crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque cuando usted encarcela, abrir oído, como siempre digo, cuando usted deja permitir que a su territorio, escuchad bien, territorio salvadoreño, le envíen ciudadanos de origen de otra nacionalidad, como venezolanos, hondureños, etcétera, guatemaltecos, inocentes, sin proceso judicial ninguno, a sus cárceles, que son centros de concentración, son campos de concentración, junto con delincuentes y asesinos. Usted viola los derechos humanos de esas personas. Viola y comete crimen de lesa humanidad porque usted lo encarcela allí en condiciones infrahumanas, dentro de prisiones que usted ha creado en su país, para que le paguen por cada uno de ellos $20,000. Lo que usted está haciendo es un negocio. Y lo que está cometiendo usted es un crimen. Y por lo tanto, es un crimen de lesa humanidad. Nayib Bukele, usted es un violador de los derechos humanos y tratados y leyes internacionales. Usted debía estar en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional. Venezuela le ha enviado a usted y ya ha dicho que le devuelva a sus connacionales, y usted no lo devuelve porque usted está ganando por un día $20,000. Entonces imagínese usted, que empezó con limpiando su país de aquellas marras, de aquellas bandas, hoy está equivocando el camino y convierte a El Salvador, y lo voy a decir así, en un campo de concentración. Usted está violando y cometiendo un crimen, violando los derechos humanos y cometiendo un crimen. Usted se ha convertido en un dictador, en un sucio. Yo no le voy a llamar presidente, en un corrupto, porque por cada prisionero usted está cobrando, y eso es un acto de corrupción que debería, por favor, compartan estos videos, es muy importante, porque es hora de que se sepa más allá, y los propios salvadoreños que a lo mejor están equivocados.
Y por lo tanto, también este delito lo comete Donald Trump y su administración. Por eso ayer un juez federal comenzó un proceso contra Donald Trump. Y esta era la noticia que quería traerle. Y a lo que me va el pollo al arroz con pollo de hoy. En mi live de hoy tenía como título: contra mi país, Cuba, no nos entendemos. ¿Y por qué este título? Bueno, ya que hoy el gobierno de Donald Trump incrementa la política de sanciones contra Cuba, contra el gobierno, contra el pueblo y contra la familia cubana, así como que un pequeño grupito de cubanos, y que vamos a empezar a nombrar en las redes sociales, están apoyando esta política, la cual lleva 4 senadores de origen cubano del sur de la Florida: Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, que es el que encabeza esta política, y Mario Díaz Balart. Todos sabemos lo que es esta política y lo que conlleva esta política: a la asfixia y a la desesperación del pueblo cubano y la familia cubana. Todos sabemos que incorporar a Cuba en esta lista remata, asfixia y aprieta más el lazo en el cuello del cubano. ¿Por qué? Porque todos también sabemos que ningún país del mundo puede comerciar con un país que formula el terrorismo. De hacerlo, comete una violación. Pero esta lista, que ya hemos hablado tanto y tanto y tanto, no la emite la ONU, ni está en Ginebra, la emite un país que se ha tomado el derecho de colocar a Cuba en esta lista para las leyes de su país, y que este país es una potencia mundial y sabemos que se llama Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, de la naranja diabólica, de este loco, de este esquizofrénico, que todos los días en andar tiene una locura diferente. Y, disculpen, y que todos sabemos que lleva una guerra a muerte contra China en estos momentos. Una guerra económica y arancelaria, tratando de una guerra frontal, incluso. Y quiero que lo escuchen. Hoy, como noticia, Donald Trump pidió a los países del mundo que se sumaran a esta guerra, a bloquear todos los productos chinos, a no permitir que se vendan productos chinos en ningún país del mundo. Y según él, le quitaba los aranceles que iban a ponerlo. Fíjese el chantaje sucio que usa Donald Trump para hacer política contra China. Y nosotros sabemos que China, la milenaria China, es un país muy trabajador y muy consagrado, y que ha podido elevar su economía con una política de trabajo y de economía de todo un pueblo. Y todos sabemos el desarrollo científico e industrial que ha alcanzado China, que tiene una gran cultura. Y esto molesta a los Estados Unidos, que tiene la mayor deuda del mundo con China, que tiene un país en el mundo, la tiene con China. Entonces, esta guerra arancelaria es para tratar de salir de esta deuda, que no es más que está haciendo caer su propia economía. Y oído aquí, hoy, y le digo a quien quiera que consulten en la red cómo está la economía de los Estados Unidos y cómo está la bolsa de valores de los Estados Unidos. Prácticamente ya del piso no levanta. Y cómo se han ido los inversionistas de Estados Unidos, que ya hasta Walmart quiere abandonar Estados Unidos y quiere irse a México. Y esto no es mentira. Entonces, Estados Unidos, en su guerra de aranceles, lo que ha hecho es perjudicar
la economía de su propio país. Subir más los precios, aumentar más el desempleo, porque tenemos que decir así, y caer ya de picada en una recesión. Pero bueno, este no es el pollo del arroz con pollo, pero había que dar esta explicación. ¿Por qué contra mi país no nos entendemos? ¿Y qué debe ser la política de cada cubano, de Cuba en el exterior? Porque ningún cubano digno y de vergüenza puede estar de acuerdo con esta campaña, que es una campaña injusta, inhumana y asesina contra el pueblo de Cuba y la familia cubana, que lo único que trata es de llevar a la desesperación y a la calamidad a Cuba, para que este pueblo ya desesperadamente se tire a la calle, porque un gobierno que le cierran todas las puertas, que no le permiten comerciar ni adquirir financiamiento para poder llevar adelante su economía, para poder comprar alimentos, para poder comprar medicina, para poder comprar insumos médicos, para poder comprar combustible para sus termoeléctricas y sus industrias, para poder reparar sus termoeléctricas y reparar así sus instalaciones del sistema de salud. ¿Cómo entonces podemos acusar a Cuba? ¿Cómo entonces podemos acusar al gobierno cubano si todos sabemos que nadie puede comerciar con terroristas? Aunque la gente lo sepa, Estados Unidos la incluyó en esa lista y todo el que comercie con Cuba le imponen una sanción. Si es un barco, no puede topar puertos estadounidenses. Si los aviones no pueden viajar acá, no le permiten comprar a grandes empresas y compañías de alimentos. Nada. Lo que se paga hay que pagarlo en cash y Cuba no tiene ya para eso. No le permite comprar medicamentos para hospitales y centros asistenciales donde hay niños con enfermedades graves y oncológicas, así como personas y adultos mayores, donde hay madres embarazadas que necesitan tratamiento por X y por B y no pueden porque no existe. Entonces, cuando hoy no existe en el mercado nacional alimento para venderle al pueblo, cuando hoy la cota de los alimentos en Cuba, y lo sabemos, no llega cuando tiene que llegar producto a todo ese embalaje que tiene que hacer Cuba para poder llevar un poco de arroz, y cuando lo que llega a veces por manos de la solidaridad de Rusia, de China, de Vietnam, como lo he hecho aquí, de India, de Irán, de Turquía, de Venezuela, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos estar de acuerdo con esta política de asfixia a nuestro pueblo, a nuestro país? No podemos estar de acuerdo. Pero me quiero detener aquí. En los últimos días, esta campaña en las redes, y lo digo así, mis hermanos, ha aumentado. Y estos pequeños grupitos, porque son grupitos, unidos a la desastrosa, tiñosa, mercenaria y pedófila de Otaola, al inmoral y desvergonzado del Viste Ávila, lo que ya sabemos del rey del fake news, el paparazzi cubano, porque esa es la reina del fake news. De la fake news, él es la reina. Cuántas mentiras, cuántos inventos y gente que se presta a escribirle para hacer campaña contra Cuba desde Cuba. Porque también tenemos que saber que tenemos también traidores. No solamente en las redes, también de lado acá hay traidores. Que no son muchos, pero se prestan a darle noticias. Y para contra, mis hermanos, que lo dije hoy, la persecución contra los emigrantes cubanos. Y es aquí donde yo quería llegar. ¿Quiénes son estas personas desde el interior de Estados Unidos para acusar y señalar
aquellos que hayan trabajado para diferentes instituciones del Estado o del gobierno cubano. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de deporte, estamos hablando, todo el que dirigió instituciones de estas es un, ¿cómo se dice? Un represor del régimen. Ese es el nombre que le dan ahora, represor del régimen. Si usted era director de una escuela, usted es represor. Si usted era director del INTE, usted era represor. Si usted es director de un hospital, usted es un represor. Si usted era de la fiscalía, usted es un represor. Si usted es del tribunal, usted es un represor. Si usted dirige una tienda, usted es un represor. Eso es lo que repite todos los días estas investigaciones mercenarias en las redes. Y cuando un traidor desde adentro, porque le duele que salió uno que era director de tal lugar y cogió y emigró porque le quiso emigrar, óigame, aquí emigra todo el mundo. Y nadie es quien para decir que tú no puedes emigrar. Si hoy ya no está y quieres emigrar, ese es tu problema. ¿Quién soy yo para criticar a uno porque emigró? Mira este que era el director de un policlínico emigrando, porque quiso emigrar. Mira este que dirigía tal fábrica, ya no es director, y se fue y emigró, como han emigrado miles. Pero ¿quién somos nosotros para podernos a calificar si puede emigrar o no? Si puede estar en los Estados Unidos o no. ¿Y quiénes son estos cubanos que toman la atribución de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos? Y entonces emiten cartas, emiten esto, sale Otaola, el trompetón más grande, como estos dos que he hablado, trompetas también, el Viste Ávila y el Paparazzi, trompetones, como lo dije ayer, que no hicieron nada en Cuba. No tiene récord delictivo de haber hecho algo en Cuba. Lo único que tiene el Viste Ávila es que se paró en una reunión y hace una pregunta estúpida. Nada más. Otaola, ninguno. Otaola trabajó en la radio y era una bandolera, una chanquetera, como lo dicen ahí los mismos de su comunidad. Y el otro, que lo que hacía era entre caerle atrás, paparazzi cubano, a los artistas y hablar de los artistas, y se puso a inventar, y cuando lo cogieron, casi hay que darle para que se calle. Eso me lo hicieron saber a mí, gente en La Habana, que casi hay que pegarlo para callarlo, porque empezó a hablar sin que le hicieran preguntas. Ese era el paparazzi cubano. Llegó a echar tapalante hasta su madre, como dice el dicho. Trompeta y bien trompeta. Y ahora tú lo ves aquí en las redes. Porque, caballero, lo que da es pena que ustedes lo que están buscando es dinero fácil, que se lo he dicho una pila de veces. Pero después vienen los imbéciles que lo siguen y que lo apoyan, que tampoco tienen historia. Estos que salieron a emigrar como yo, como cualquiera, y ahora llegaron a las redes y son leones. Leones que no hicieron nada en Cuba ni tienen un récord. Pero allá le dicen, te voy a pagar. Si lo miran, lo ven, lo preparan, lo ven. Dale, coge suma 5, 6, 7 y 8 y ponte a hablar, que yo te pago a ti. A lo que te pueda pagar TikTok, a lo que te pueda pagar YouTube. Y vamos a buscarte seguidores fantasmas, para que aumente la cantidad de seguidores y cotice. Y entonces todos los días le pasan uno y dice, hoy habla de esto, mañana de esto. Y ellos hablan, pero sin elemento, repitiendo lo que le dan como a la cotorrita. Pan para la cotorrita y es pan para la cotorrita. Muchipluma nada más, eres tú, muchipluma nada más. Da pena. Hasta la propia familia de ellos se ríen de ellos. A lo que han llegado. El que empezó muy fuerte, el oso, que le dieron 2 galletas y casi llora. Y todos sabemos quién es. El ciervito de oro.
empezó y se come. Y, ¿de qué tú vas a presumir si te cogieron y te metieron 2 galletas y te hincharon un ojo, chico? Con las manos abiertas. Ese es ultra. ¿De qué tú presumes? No, no infles más, como dicen ustedes mismos en las redes. Si tú lo que eres es una cucaracha. Que te desarmaron todas. Y para contra, te llenaron de ramas de árbol que ni un casco vikingo te hace nada. Lo que debería tener es vergüenza. Que tiene un hijo en Cuba botado, que no lo alimenta, como lo dijo la madre aquí, que no se ocupa de él. Y eso es lo que es, un puchipluma nada más. Entonces, mis hermanos, es para preguntarse y es para razonar. ¿Cómo es posible que estas personas que emigraron hace 5, 6, 10 o 12 años, que salieron sin ninguna connotación política, que ninguno son exilados, ellos llegan allá, salen normales y cuando yo soy un exiliado? Dame tu historia. Dame tu historia. A ver, ¿cuántos años cumpliste? A ver, ¿qué eras en la prisión? ¿Cuál es tu hecho más connotado? Y no tienen nada de eso. Ellos lo que son es eso. Cotorritas que gallinas cacareando. Y como por detrás viene algo y buscando que no los vayan a deportar. Como todo eso que gritaron que viva Trump, y ahora están en la lista de deportación. Bien, mis hermanos, es muy sencillo. Usted está en Europa, en cualquier país de Europa, España, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, cualquier país, Grecia, cualquier país, y ninguna de estas auras tiñosas, mercenarias, pueden decir en esos países, oye, que lo voten, que lo manden para Cuba, porque aquí no pueden estar. Eso nada más es en Miami, a donde se concentra la ratonera y la gusanera, como se le dice en Cuba. Sí, donde están el bando de tiñosa, empezando por la Otaola, que no son nadie, simplemente falsos creadores de contenido falso, influencers falsos, que lo único que van a repetir es todos los días lo mismo. Pero pregúntale, como ya dije ayer, ¿en qué hospital te curaste y cuánto te cobraron en Cuba? Pero dame tu expediente, tu hoja delictiva de Cuba. No, lo cogieron gritando en la Plaza de la Revolución con un cartel más grande que el viento se lo llevaba. Ninguna historia. En Cuba no tuvieron ninguna historia. La historia que tuvo Otaola en Cuba, que fue una loca chancletera, travesti, que enfermó a un niño y tuvo que chaquetear. Esa es la historia. Que vivió, comió del comunismo. Esa es la historia. Que su familia era revolucionaria y comunista. Esa es la historia. Que no tiene vergüenza. Que vino y entrevistaba a personas de la cultura y a cantantes y cuantos artistas venía aquí cuando trabajaba en Mega TV, en los canales de Miami. Pero Otaola trabajó en Radio Canal Monte de Camagüey, radio que es del partido, Radio Progreso, emisora del gobierno de Cuba. Otaola trabajó en Tras la Huella. ¿Quién no sabe qué está La Huella? Es una serie dirigida por el Ministerio del Interior. Y cobró. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Quiénes son los que están acusando? ¿Quiénes son los trompetones que están diciendo este era de la fiscalía, este era de esto, este era de otro? Lo que da es pena, lo que da es asco. Por eso es que el pueblo de Cuba está con su bandera y con su gobierno. Porque sabe, que me perdone, que la porquería que hay ahí
que no tiene historia, que lo que hiere, eso sí puede, es que hiere, apesta, ataca con odio a los cubanos. Y está de acuerdo con la deportación de los cubanos. Y está de acuerdo con que elimine los viajes a Cuba desde Estados Unidos y de Cuba para los Estados Unidos para partir en toda la familia. De que no le llegue a una madre el dinero que se gana a su hijo con el sacrificio de su sudor para que su madre coma. Eso es lo que están estas tiñosas mercenarias. No, por favor. Contra Cuba no nos entendemos. Contra la familia cubana no nos entendemos. Contra los cubanos no nos entendemos. Porque yo tengo principios, valores y dignidad. Y los míos, como aquel eslogan que tenía antes el CIME, los míos primero. Y lo mío primero es Cuba. Lo mío primero es mi pueblo cubano. Y lo mío primero es mi familia, la familia cubana. ¿Y por qué no? El gobierno. Porque a ese gobierno revolucionario yo le debo mi preparación. La de mis hijos, la de mis padres, la de mis hermanos, la de mis sobrinos, la de mi familia. Que fueron también luchadores por ese gobierno revolucionario. Yo no soy un traidor. Como bueno, de cara al sol. Porque yo no voy a andar por lo oscuro. Yo voy a ir a mi Cuba, yo voy a estar con mi gente, yo voy a disfrutarlo. Lo he puesto en TikTok. Mi fotografía de que voy a Cuba, estoy con mi gente, de que me como el puerco con mi gente, de que estoy en los hoteles de mi Cuba. Pero no porque el imperio me paga. No porque me pagan a hacer política contra Cuba. No. Con el sudor de mi frente. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la de jueves de hoy. Espero que me sigan escribiendo. Espero que se sigan sumando más a mi canal de YouTube. Por favor, yo necesito que me escriban más. Yo sé que los que me escriben son los 20 y pico, 30. Pero pueden escribir más y pueden darme de qué les gustaría más que habláramos. Yo sé que de esto lo habían pedido, lo tenía y hoy tuve que traerlo porque hacía días que me había preparado para él. Pero bueno, hubo temas que hubo que hablar. A todos gracias. Gracias por su apoyo, gracias por sus felicitaciones. Yo ojalá ustedes me permitieran para ponerlo aquí para que la gente lo vea. Ustedes me felicitan, ustedes me dicen cuídate, todas esas cosas bonitas que me dicen. Pero aquí hay cimarrón para rato. Muchas bendiciones, que Dios me lo cuide, que Dios me lo proteja. Una vez más, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a la América Latina y que Dios bendiga a una América unida, que tanta falta le hace la unidad de los americanos. Y cuando hablo de americanos es desde la Patagonia hasta el Río Bravo. Bien, mis hermanos, para todo, una vez más, viviremos y venceremos. Sí, venceremos hasta la victoria siempre.